desafío dentro de 20 años, un desafío de los próximos 18 meses, digamos, o sea, y eso es lo que me interesa. Cómo eficientizar cadenas de valor donde hay grandes asimetrías de información. Otra manera de decir esto es grandes mafias que controlan cadenas de valor, digamos. Cómo hacerlas más eficientes utilizando tecnología. A mí es un tema que me desvela. De hecho, la inversión que hicimos en Container Consultants aquí en Panamá es una compañía que básicamente está trabajando sobre una solución para hacer más eficiente una cadena de valor que todavía es muy antigua, digamos, que es muy naviera, antigua en un montón de sentidos. Pero hay ejemplos de esto en distintas industrias que me interesan, en la industria de salud y en otras. También cómo digitalizar industrias de punta a punta. Lo cierto es que todavía estamos en esta transición donde la información todavía es valiosa, digamos, y todavía no, en algunos espacios esa información no está comoditizada. Entonces, si ustedes miran lo que está haciendo Google, por ejemplo, con los libros, tratando de digitalizar todos los libros del mundo, digamos, es porque básicamente se dan cuenta de que quien sea el dueño de esos libros en formato digital va a tener un activo importante sobre el que después sí tendrá que hacer otra cosa probablemente para ganar dinero. Pero en ese sentido hay un montón de cadenas de valor que están completamente fuera del mundo digital. Digamos, un ejemplo, hace poco me senté en un avión con una persona que de casualidad se sentó al lado mío, nos pusimos a charlar, y él compraba y vendía tela, ese era su negocio. Entonces viajaba a Grecia y compraba tela, y después viajaba a Argentina y la vendía, digamos, que es un negocio bastante antiguo, digamos, un negocio que tiene miles de años de antigüedad, digamos, y se sigue haciendo prácticamente de la misma manera hoy que se hacía hace miles de años, con la diferencia de que, bueno, quizás en vez de viajar, no sé, en camellos, bueno, se viaja en avión, digamos, pero en definitiva es prácticamente lo mismo, y donde hay ineficiencias enormes, primero en esa cadena de valor, porque nadie conoce a nadie, o sea, el que conoce quiénes son los proveedores y quiénes son los que mandan los barcos y es el que hace un margen, digamos, y una industria que está dominada como por pequeños clusters, digamos, que básicamente aprovechan estas asimetrías de información. Este es un ejemplo espectacular de industria donde uno podría entrar y destruirla, digamos, simplemente generando algún marketplace que pudiera unir compradores y vendedores de punta a punta, por ejemplo, que es lo que él quería hacer, digamos, y me parece interesante. Otro espacio, yo creo que hoy tuvieron una charla sobre esto, yo no pude estar. Otro espacio que me interesa muchísimo son los problemas de integración de la base de la pirámide. Entonces, la gente de menores recursos, digamos, hay en el mundo casi 5.000 millones de personas que están fuera del sistema en el que estamos todos nosotros, o sea, fuera del sistema educativo, fuera del sistema de salud, fuera del sistema financiero. Por ahí son 4.000 millones, entre 4.000 y 5.000, pero son muchos miles de millones de personas. Cómo integrar a esta gente no solo al sistema financiero, digamos, con microcréditos, como podría estar haciendo Garden Bank, sino también al sistema de trabajo global. Son problemas que me interesan mucho, y cómo se puede hacer eso desde la tecnología, sobre todo entendiendo que hoy tenemos tecnología, no sé, los celulares tienen una penetración del 80% en países emergentes, digamos, y es una tecnología, y básicamente casi toda la tecnología que uno necesita para estar conectado al mundo, y está ahí y está completamente subaprovechada. Bueno, sustentabilidad ambiental, y hay ciertos problemas más específicos de nuestros países, como las limitaciones de ancho de banda y demás, que no son más propios. Y por otro lado, a mí me gusta cruzar esto, digamos, y por ahí es un pequeño juego de mix and match, que es tomar algunos problemas de ahí y algunas tecnologías emergentes de aquí y tratar de jugar a qué pasaría si ataco este problema con esta tecnología, digamos, y entonces, ¿qué pasa? Digamos? ¿Qué pasa si quiero integrar la base de la pirámide dando el trabajo en base a crowdsourcing y cloud computing, por ejemplo? Entonces, ¿qué tipo de soluciones se me pueden ocurrir? Y lo bueno es que a uno se le ocurren cosas cuando piensa así. Y estas son algunas de las tecnologías emergentes o tecnologías que en este momento en particular están bastante maduras como para empezar a llevar soluciones al mercado, digamos, tecnología de fabricación digital, redes de sensores, mesh networks, cloud computing, semantic web, de esto hablamos un poquitito, realidad aumentada, que es un hype ahora de las últimas 3 semanas, 4 semanas, pero que es una tecnología que viene madurando a lo largo de un montón de tiempo y que ahora está en un punto interesante. Para terminar, me gustaría que
tomo un minuto más. Me gustaría transferirles algo del mindset, de la manera de pensar en cómo construir este tipo de valor, digamos. Y por un lado es esto de pensar en estos megatrends, o sea, cuáles son las grandes tendencias, digamos, las megatendencias, y pensar en problemas grandes, cuáles son los grandes problemas que vamos a enfrentarnos, ¿no? En términos de energía, por ejemplo, en términos de, no sé, base de la pirámide. Y por otro lado, me gustaría que traten de pensar en otro orden de magnitud. Termino con una anécdota, digamos, casi también, no quiero mentir, con una anécdota que me gusta mucho, que es la de Amazon. Cuando Jeff Bezos decidió hacer Amazon, una librería tenía, no sé, Barnes & Noble, que es la librería más importante de Estados Unidos, tenía un catálogo de 200.000 libros más o menos. Y Jeff Bezos podría haber dicho, yo voy a hacer una librería online que tenga un catálogo de 250.000 libros o 300.000 libros, digamos, y así voy a competir con Barnes & Noble. Pero lo que él dijo fue otra cosa, dijo, yo voy a hacer una librería que tenga un catálogo de 2 millones de libros, ¿sí? Y así voy a competir con Barnes & Noble. Y de hecho, gracias a eso y gracias a todos esos 1.800.000 libros que por ahí no se vendían tanto, digamos, cada uno, pero que en conjunto probablemente vendan más que los primeros 200.000 libros, es que Amazon generó su negocio originalmente en lo que se llama el long tail. Y la única razón por la que generó ese negocio es porque estaba pensando en atacar a la competencia no con una pequeña ventaja incremental, sino con algo que le daba un orden de magnitud de diferencia, digamos, un orden de magnitud de ventaja sobre la competencia. Y ese es el tipo de pensamientos que uno tiene que tener para generar valor en un corto periodo de tiempo. Voy a saltear muchas cosas que igual eran de soporte. Entonces me gustaría cerrar por ahí un poquitito con brevemente qué es lo que miramos nosotros cuando miramos una compañía, y en función de todo esto que les dije, no nos interesa tanto la tecnología y no nos interesa tanto el producto, digamos. O sea, lo que más nos interesa, quizás, si lo quiero recalcar, es el mercado. O sea, el mercado tiene que ser lo suficientemente interesante y esto es lo primero que miramos. Lo segundo que miramos es el equipo, o sea, quién es la gente que va a trabajar en este mercado, porque uno puede cambiar casi cualquier cosa en una compañía, digamos. O sea, y quizás la manera de verlo es que en este orden es la dificultad de cambiar las cosas en una compañía, ¿no? O sea, es fácil cambiar un producto, es relativamente fácil cambiar una estrategia, por ahí es un poco más complejo cambiar una tecnología, es bastante más difícil cambiar un equipo, pero cambiar el mercado de una punta es mucho más complejo, digamos. Y quizás por eso en ese orden me interesan las cosas, digamos, ¿no? Hay un viejo dicho en Silicon Valley que dice que Draper Fisher, que es probablemente el fondo de inversión más importante de Silicon Valley, dice que lo único que interesa a Draper Fisher es el mercado, porque todo lo demás lo hacen ellos. Si tienen que cambiar el fundador de la compañía, lo cambian. Si tienen que cambian todo, lo único que les interesa es el mercado, digamos, ¿no? Y de alguna manera es así, es lo más importante, digamos. O sea, lo otro que me gustaría terminar es realmente esto: la innovación puede estar en cualquier lado. La compañía que le saque a Google el dominio de la informática puede salir de Panamá. O sea, no hay absolutamente ninguna razón por la que eso no pueda ser así. Eso a mí me resulta atractivo e interesante y me despierta, o me hace despertarme todas las mañanas, digamos, interesado en lo que voy a hacer, porque cualquiera de ustedes puede ser el próximo Google, digamos, y a mí eso me divierte. En los negocios, no solo en los negocios. El otro día leía, hace 2 semanas leía la historia de la biografía de James Watson, la historia de cómo descubrieron la doble hélice con Craig, digamos, la estructura del ADN. Y cuando uno lee ese libro se da cuenta que todo es absolutamente timing, porque están atacando un problema que está apenas ahí, o sea, que todavía nadie atacó exactamente así, pero que hay un montón de gente atacando en un montón de lugares y que alguien lo va a resolver, y si no hubieran sido ellos, había otro grupo 15 kilómetros de distancia que probablemente hubiera tardado 2 semanas más en resolverlo, y si no eran ellos, había otro grupo que iba a tardar 3 meses más, pero el problema ese estaba ahí. Y como científico, quizás lo que uno trataría de hacer cuando piensa en su carrera científica es atacar esos problemas que son difíciles y son interesantes, pero están ahí, digamos, ¿no? Son casi que uno los puede tocar, digamos, y esa elección es casi lo que diferencia a un buen científico de un mal científico. No tiene que ver con la inteligencia ni con la genialidad, muchas veces no es eso, sino simplemente los problemas que están atacando, que están justo ahí, digamos, o sea, que todavía nadie los resolvió, que no son triviales, pero que sin embargo son resolubles, digamos. Y en los negocios es exactamente lo mismo, o sea, uno quiere atacar problemas cuando están justo ahí, ¿no? Si se pasaron un poco,
y el problema todavía, digamos, yo voy a tener mi solución y tengo que esperar el problema, probablemente pierda, digamos. Y si el problema es lo suficientemente trivial como para que todos lo vean al mismo tiempo y todos salgan a atacarlo, probablemente pierda también. Entonces tengo que encontrar el problema que está justo ahí, digamos, y es todo timing, digamos. Y en la inversión, cuando uno piensa desde el punto de vista de la inversión, es exactamente lo mismo, y todo es timing. Los dejo con esta frase de Feynman, de Richard Feynman, que es un premio Nobel de Física, y esta frase la dio cuando cerró el informe que hizo sobre la destrucción del Challenger en el 87,